Me grabo. Ahí está. Muy bien, ya se ve, listo. Bien, cuando yo doy este tipo de cursos, más que darles una receta de que hacen paso 1, luego paso 2, luego paso 3, luego paso 4, lo que a mí me interesa es que se lleven algo que se llama flujo de trabajo. El flujo de trabajo es lo que hay que hacer del inicio al final. Y ese flujo de trabajo siempre es el mismo. Lo que cambia son las herramientas con las que se ejecuta ese flujo de trabajo. Y es bueno que ustedes aprendan cuál es el flujo de trabajo de analizar unos datos o de lo que sea, porque de esa manera cuando ustedes consultan de manera externa algún artículo o información al respecto, muchas veces van a encontrar artículos que en el Astrap les ponen un Astrap gráfico, con un flujo de trabajo, con un organigrama. Cuando ustedes ven eso, automáticamente entienden qué es lo que se tiene que hacer, porque ya saben los pasos y con qué hacerlo. Entonces siempre me gusta más centrarme en eso que centrarme única y exclusivamente en la receta de que hago esto, luego otro y luego el otro. Lo comento porque vamos a seguir un tutorial de Kain. Bueno, más que tutorial, vamos a utilizar los datos de tutorial de Kain porque ya vienen optimizados para poderlos utilizar en computadoras de bajo rendimiento. Entonces de esa manera todos podremos procesar esos datos. Y esos datos tienen algo particular que son de un proyecto, pero ya, como quiera les enseñaré la manera de cómo cargar sus propios datos. Pero para que se lleven que el flujo de trabajo es el mismo, independientemente si ustedes toman sus datos de manera original o si utilizan algún otro que esté disponible. Déjenles apago el micrófono y listo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a empezar a descargar los archivos y en la marcha vamos a ir aprendiendo otros comandos de Linux que son muy útiles y que se utilizan para procesar estos datos. Lo primerito, pues, abran sus terminales de Ubuntu. Para los que no se acuerdan o no asistieron en la clase de ayer, es en inicio. Le pueden dar aquí donde dice todos y buscarlo, porque por aquí está. Acá están. O pueden escribir también en el símbolo de inicio Ubuntu y les aparecerá. A mí me aparecen dos porque ayer les mostré de manera de tutorial cómo instalar desde WSL y cómo instalarlo desde tienda de aplicaciones. Por eso es que tengo dos versiones, pero ustedes solamente van a tener esta de aquí, una. Y la abren y listo. Ya estamos aquí. Y paso número 2. Nos vamos a ubicar dentro de nuestro escritorio de trabajo. Que ayer hicimos una carpeta que se llamaba Bioinformática, que es donde vamos a estar guardando toda la información que vamos a analizar. Entonces hay que movernos hasta allá. ¿Y cómo nos movemos? Con cd. Acuérdense, cd viene de Change Directory. Entonces cd slash la carpeta smnt. Luego de ahí es la unidad C. Luego es la carpeta users. Aquí depende del nombre de usuario. El mío es Marco Aurelio, dependerá del suyo. Luego documents. Y dentro de documentos hicimos una carpeta que se llama Bioinformática. Ahí está. Esta es la ruta absoluta. Que también hay rutas relativas, pero eso no la vamos a tocar para no confundirlos más. Si yo ejecuto esto y lo hice de manera correcta, no me debe de dar ningún error y me debe de aparecer aquí en el prompt la ruta en la que estoy. Si quiero rectificar, escribo pwd, que se acuerden que es print word directory, y me tiene que retornar cuál es mi escritorio de trabajo en el que me encuentro ahorita, que es este de aquí. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? No. Muy bien. No, todo bien. Luego les voy a compartir en el chat una liga de un metadata. Ahorita les digo qué es esto del metadata. Listo, ahí lo tienen. Les acabo de compartir una liga. Es https, datakime, etcétera, etcétera, sample-metadata.tsv. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta liga? Copéenla, por favor. Con control C o con el mouse.
Nos vamos a regresar aquí a nuestra ventana. Y Linux tiene una instrucción para descargar cosas de internet por defecto. Que, como tema general, como tema cultural, todos los archivos que nosotros descargamos de internet tienen una ruta. El archivo que sea, todos tienen una ruta. Tanto los del Drive, los del internet general, etc. Esa ruta en Windows no es relevante porque nosotros la descargamos con un clic. Le damos clic, descargar y listo. Pero en Ubuntu, en donde, sobre todo aquí en la terminal, en donde no tenemos una vista gráfica, necesitamos un gestor que nos ayude a descargar archivos de internet. Ese gestor se llama wget. Wget permite descargar archivos de internet. Es muy útil para archivos grandes. Es útil también para si nuestro internet es un poco lento. Porque lo que hace wget, al no utilizar nada de manera gráfica y todos los recursos pasan por la terminal, lo descarga de una manera más eficiente. Entonces, esta liga que yo les acabo de pasar es en donde se encuentra el archivo de sample metadata. Entonces, con wget lo que hacemos es descargarlo. Básicamente le estamos diciendo, descárgame del internet el archivo que está en esta ruta. Y eso es todo. Cuando lo apunten, dan Enter y se descargará en segundos porque es muy ligerito. Yo lo estoy haciendo desde mi internet y muy probablemente lo tenga. Ahí está. La primera vez no quiso, la segunda ya. Me van escribiendo en el chat, por favor, a los que les descargue, o si les aparece algo raro, algún error, etcétera. Marco, aparece que no está en el directorio lo que yo le pongo. ¿Pero cuál? ¿Esta de aquí? ¿O la descarga? La primera parte, cuando busco mi documento de bioinformática, ya me aparece que no está, no such file of directory. Copia el código que escribiste y pégamelo en el chat, por favor. Ya. Víctor, ¿decías algo? En mi caso, sí, puse wget, copié la liga y me aparecieron la primera respuesta que te apareció a ti, y luego dice HTTP request sent, awaiting response, y se quedó así. O sea, Si no lo responde, control C, vuelves a ejecutar y ya. Es que a veces puede ser que ok. o varios lo intentamos al mismo tiempo y como que bloquea algunas entradas. Ya estoy igual que tú. Ok, Esther, esos dos puntos en CD no van. A ver. Admin está bien escrito, no te estás comiendo una letra. Porque ahí dice admin. Entonces, volver a rectificar, a lo mejor tienes un error tipográfico. No Los demás está sí. bien. Ya corrió. Ok. ¿Los demás sí pudieron descargarlo? Bien. Es un archivo muy ligerito, pesa apenas unos megabytes. Voy a limpiar la pizarra. Voy a hacer un ls. Y ahora tenemos un solo archivo que se llama sample metadata tsv. Aquí esta terminación nos indica qué tipo de archivo es. Hay muchos tipos de terminaciones. Están las txt, las tsv, las csv, etcétera, etcétera, etcétera. La terminal puede leer cualquier información dentro de un archivo siempre y cuando sea en texto plano. ¿Qué quiere decir que sea en texto plano?
que se puede abrir desde un bloc de notas. Todo lo que se puede abrir desde un bloc de notas es un archivo de texto plano. Y aunque parezca increíble, los archivos de secuenciación están en texto plano. Están en un formato muy particular y la terminación del archivo parece rara, pero en realidad son archivos en texto plano. ¿Qué cosa no puede abrir la terminal? PDFs, videos obviamente, fotografías, documentos de Word, documentos de Excel, etc. Pero todo lo que se puede abrir desde un bloc de notas se puede abrir desde la terminal. Y la terminación TSV significa Tabulated Separated Value, valores separados por tabulación. Si fuera un CSV sería Comma Separated Value, valores separados por coma. Lo único que indica es que el archivo que tenemos aquí es una tabla en donde la separación de cada columna de esa tabla es por un tabulador. Mientras que si fuera por comas, la separación sería por coma. Es lo que nos está diciendo aquí esta pequeña terminación. Realmente sigue siendo un archivo de texto plano. Que también de Excel pueden ustedes exportar sus archivos como TSV o como CSV y se los permite Excel y lo pueden abrir desde la terminal. Ahora, ¿qué es esto de Sample Metadata? Cuando ustedes trabajen con archivos metagenómicos, necesitan una metadata. Esa metadata la van a construir ustedes. Lleva ciertas palabras clave. La que no puede faltar es la columna ID, o sea, el nombre de las muestras. Esa sí o sí tiene que estar. Y otra columna que también tiene que estar sí o sí es de qué son esas muestras. Suelo, agua, planta, de diferentes regiones, de diferentes suelos, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí en adelante, ustedes pueden ponerle la información que quieran. Entre más información tenga esa metadata, es mejor para fines de análisis. Pero sí obligatoriamente deben de ser al menos 2 columnas. Y vamos a ver el contenido de este archivo. Lo más fácil sería pues irme aquí a documentos, abrirlo tal cual porque me lo abre en el bloc de notas y listo, y ver el contenido. Pero no se trata de eso. Aquí vamos a hacerlo desde terminal. Y la terminal tiene una instrucción para poder ver el contenido de estos archivos que se llama cat. Gatito, gato. Viene de concatenate. O sea, cat permite ver el contenido de un archivo. Entonces ustedes escriben cat más el nombre del archivo. Entonces sample. Y si presiono tabulador, se autocomplementa. Entonces cat más nombre del archivo. Si yo ejecuto, verán que en la terminal pude ver el contenido de este archivo. Y aquí me dice los contenidos. Lo de arriba, aunque pareciera a simple vista que son 3 columnas, porque dice 1, 2, 3, en realidad es una fila continua. Salvo que la terminal como que lo corta y por eso es que se ven en tres filas, pero es una sola. Y está el sample ID, que este sí o sí tiene que estar, que es esto de acá. Esta separación de aquí es el tabulador, seguida del otro nombre de la columna. Y aquí abajo están los valores. Entonces, sample ID es esta de aquí, barcode sequence es esta de aquí, body site es esta de aquí, año es esta de aquí, y así sucesivamente. Este archivo de metadata contiene información adicional. Nos está diciendo el tipo de la secuencia, el barcode, que esto de aquí se los van a tener cuando ustedes manden a secuenciar. Y si mandaron muchas muestras al mismo tiempo, es muy probable que se las regresen en un solo archivo. Que diga quién ha trabajado con metagenómica y les ha mandado todos los datos en un solo archivo. Digan sí, no, quién sabe. ¿Los leo en el chat? Sí. Si ustedes mandan 20, 30 muestras, es muy probable que se les envíen en un solo archivo. Cuando envían datos de esa manera se llama multiplexado. Es un archivo multiplex. En un solo archivo está toda la información contenida. ¿Qué separa qué cosa con qué? Esto de aquí, este barcode sequence. Es un código de barras que utiliza el equipo para distinguir las secuencias. Entonces tienen esto de aquí. Entonces aquí, como estos son multiplexados y venían todos juntos, pues aquí nos pone el separador.
Hay métodos para demultiplexar ese tipo de archivos si ustedes quieren tener un control más preciso de sus muestras, pero eso no lo veremos aquí. Si tienen la intención, pueden buscan así como demultiplexing. Déjense los escribo en el chat. Y hay muchos programas que les ayudarán a hacerlo. Luego tenemos BodySight. Esto sería el equivalente a su experimento. Aquí dice que son de intestino, de la palma de la mano izquierda, de la palma de la mano derecha, de la lengua. Entonces las partes, en su caso será si son de suelo, si son de raíz, si son de hoja, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo demás es adicional. O sea, como esta de aquí y esta de acá son obligatorias, mientras que el resto es adicional. ¿Dudas hasta aquí? Yo no he podido cargar esta parte. Creo que me he retrasado al momento de bajar el archivo. ¿Ya te lo bajó o no te lo ha bajado? Sí, lo bajé, pero lo que no pude es anexarlo a Linux. Para abrirlo solamente es así. ¿Lo bajaste con wget? ¿Con esto? No utilicé, estaba... Tienes que utilizar wget porque ese es el objetivo. Si lo descargas así del internet y lo guardas en tu carpeta, no vas a avanzar mucho porque cuando quieras verlo, no vas a saber dónde está ni cómo. De acuerdo a tu posición de tu prompt, utiliza wget más la liga que les pasé y se descargará el archivo. Listo, regresando a este cat sample. Y este cat tiene mucha utilidad y te permite hacer un montón de cosas. Vamos a ver un poquito de otras instrucciones que nos ayudan a hacer una revisión general. Por ejemplo, voy a limpiar aquí la barra. Le voy a decir cat, el archivo, y voy a utilizar este simbolito que se llama byte. Este símbolo byte, ¿de dónde sale? Está al lado del número 1 de su teclado, arriba del tabulador. De ahí sale. Ese símbolo byte sirve para concatenar instrucciones. Sirve para que una instrucción se le aplique a la anterior. Aquí, ¿cuál es mi instrucción anterior? Ábreme el archivo. Cat sample. Le estoy diciendo, me vas a abrir el archivo. Y ahora le voy a aplicar otra instrucción a ese archivo abierto. ¿Qué instrucción? Vamos a aplicar una que se llama WC. Que suena como a baño, pero no. WC significa word count. Conteo de palabras. ¿Y para qué sirve word count? Si yo le pongo word count menos L, ¿qué intuyen ustedes que sea la menos L? Si WC es para contar palabras, la menos L, ¿para qué será? ¿Una lista? No, aunque hay más o menos. Line. Línea. Entonces le estoy diciendo, me vas a abrir el archivo cat sample y al mismo tiempo me vas a contar cuántas líneas tiene. Si yo ejecuto esto, me dice que 35. Pero ¿se acuerdan cuál era la primera línea? La primera línea es el cabezal, el nombre de las columnas. O sea que si quisiera contar cuántas muestras tengo en el archivo, hay un micrófono abierto, ahí les encargo por favor. Creo que es el de Esther. Esther, checa tu micrófono. La primera columna es la de... pues las columnas tal cual. Entonces tendría 34 muestras. Entonces así de golpe, cat sample. En lugar de que ya esté contando cuántas son, de 1, 2, 3, 4, 5, automáticamente. También hay otras formas de contar más efectivas, pero digamos que esta es una de tantas. Por ejemplo, si yo de este show quisiera filtrar solamente aquellas que sean de intestino, por ejemplo, lo puedo hacer desde la terminal. Voy a limpiar otra vez aquí la pizarra. Le voy a decir cat sample tsv. Ábreme el archivo. Y quiero saber única y específicamente cuántas muestras de intestino hay. Hay una instrucción que se llama grep.
grep sirve para buscar patrones. Voy a hacer un poquito más pequeño porque me deja incompleta. Ahí está. Grep. Grep sirve para buscar un patrón. Y ese patrón puede ser una letra, un número, lo que nosotros queramos. Y tiene que ir entrecomillado. Le pongo grep, entre comillas, got, cierre comillas. Así le estoy diciendo, me vas a abrir el archivo sample metadata. Y con grep le estoy diciendo, me vas a buscar en cada línea donde aparezca el patrón got. Si yo ejecuto esto, solamente me retornará aquellas en donde tenga ese patrón got. Aquí está fácil contarlas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque es un archivo pequeñito. Pero ahora imaginen llevado esto a un archivo real que contiene miles, pues contar cuántas son exclusivamente de intestino, así nada más, está complicado. Lo puedo contar de dos maneras. Puedo hacer esto, grep, búscame la palabra got, y ahora me vas a hacer un wc menos l. ¿Ven cómo se pueden concatenar más de una instrucción? Les digo que Linux es muy lógico, todo es lógica. Le estoy diciendo, ábreme el archivo, ya que me lo abras, búscame el patrón got, y ya que me busques el patrón, me lo cuentas. Si yo ejecuto esto, me dice que 8. También lo puedo hacer directamente desde grep. Le puedo decir cat, que me busque esa muestra, grep, a la menos c. A la menos c viene de count, de cuéntame, got. 8. Hay varias maneras de poder hacer lo mismo. Pues digo, pueden hacer de una manera, pueden hacer de otra. ¿Qué pasa si yo quiero recuperar esta información, esta lista? Pero lo único que me interesa de la lista es la primera columna, los números de secuencia. Toda la demás información no me es relevante. Yo solamente quiero estos de aquí porque los quiero guardar en un archivo extra para después consultarlo. Se puede extraer de una manera muy sencilla. Voy a volver a limpiar la pizarra. Voy a hacer el cat otra vez de sample. Me muestra todo el archivo. ¿Qué significaba el menos C que pusiste? Count, cuenta. Le estoy diciendo grep menos C, o sea, grep, cuéntame. Y ya. Aprovechando, voy a limpiar esto de aquí. Grep también es case sensitive. A como yo escriba la palabra, así la va a buscar. Miren, ¿qué pasa si yo escribo got, pero con G? Dice que 0. Porque no encuentra un patrón, una palabra que sea got, pero con G mayúscula. Cuando nosotros no sepamos si está escrito en mayúsculas o está escrito en minúsculas, le agregamos una menos i. Grep a la menos c, a la menos i. ¿Qué significa esa menos i? Que va a buscar independientemente si es mayúscula o minúscula. Va a buscar el patrón. Y si lo ejecuto, ahora sí, son 8. Este menos i es para omitir la búsqueda por mayúsculas o minúsculas. Es útil para algunas cosas y buscarlo sin este menos i es útil para otras. Sobre todo cuando tengo nombres mal escritos que quiero buscar exactamente esa palabra, sin menos i lo encuentra. Cuando estoy buscando en una base de datos muy inmensa en donde no sé si la palabra está escrita con mayúscula, minúscula, etc., entonces ahí sí vale la pena utilizar el menos i. Bien, cerrando este paréntesis, dejen regreso con las muestras. Les decía, a lo mejor a mí solamente me interesa esta primera columna aquí con el sample ID. ¿Por qué? Porque voy a copiarlo en otro archivo, porque lo quiero tener aparte, etc. Ya sea que filtre por GOTS nada más, o sea, por intestino, o que tome la columna completa. Voy a borrar. En ese caso le digo cat sample, ábreme el archivo. Y luego cut, que me corte F1. Permítame un tantito. Ahí está. Le digo, ábreme el archivo y luego córtame, cut,
menos F, la columna 1. Siendo córtame la columna 1 de este archivo. Si yo ejecuto esto, ahora puedo rescatar solamente la columna 1. Sample ID. Si quisiera, voy a borrar la pizarra, voy a volver a abrir el sample. Si quisiera solamente la columna 1, que es la que tiene el número de identificación, y la columna 3, que son el experimento como tal, y lo demás no me interesa, también se lo puedo solicitar. Le puedo decir cat sample cut, córtame la columna 1,3, la columna 1 y la columna 3. Si yo ejecuto esto, ahora tengo la columna 1, sample ID, la columna 2, body site. Y que así puedo ir jugando y haciendo un montón de cosas. Incluso puedo hacer modificaciones al vuelo. ¿Qué es eso de modificaciones al vuelo? Eso está escrito en inglés. Guts, right palm, tongue. Las puedo cambiar al español sin necesidad de abrirlo en Excel, por ejemplo, y cada palabra estarlas cambiando de manera manual. ¿Cómo lo hago? Voy a borrar otra vez aquí. Lo voy a hacer al vuelo. Esto de aquí lo voy a conservar o no. Yo solamente lo voy a utilizar para el ejemplo. Le puedo decir set. Set es una instrucción que busca un patrón y lo sustituye por otro. Es muy útil. Se utiliza muchísimo en minería de datos, sobre todo para cambiar algunos aspectos. Y tiene una sintaxis un poco rara al inicio, pero que se acostumbrarán a ella. Le pongo set apóstrofe S y un slash. Esto de aquí significa desde el inicio. Este pequeño código de acá es desde el inicio. Y en la primer parte del código va la palabra que yo voy a buscar. Por ejemplo, si le digo got, pongo un slash. Ahora estoy dividiendo. Esta es la primera palabra que voy a buscar. Y en la segunda parte del código tengo que poner la palabra por la cual yo voy a cambiar esa palabra. Le puedo poner intestino. Cierro mi slash. Y eso quiere decir que esta palabra gut será cambiada por intestino. Y luego tengo que poner una G y un apóstrofe. Esto significa hasta el final. Global. Hasta el final. Entonces, esto es para decirle desde el inicio, esto hasta el final. Si yo ejecuto esto, ahora todas las palabras que decían gut dicen intestino. Y así puedo ir concatenando varias instrucciones. Si se dan cuenta, todo lo que hemos hecho no se ha grabado en ningún lugar. Todo ha sido solamente en terminal. Y aquí abro otro paréntesis. En la terminal, las cosas que nosotros vemos aquí tienen un nombre. A esto se le llama salida estándar. Cuando yo le solicito a la terminal una instrucción y la terminal me responde, se le llama salida estándar. Si yo le pregunto algo a la terminal y me responde con un error, se le llama salida de error. Toda la salida estándar, o sea, todo lo que yo le pregunte a la terminal o haga en la terminal y me lo muestra aquí, lo puedo guardar en un archivo. Y eso es utilísimo. Aquí no estoy modificando mi archivo original. Mi archivo original está intacto. Simplemente lo estoy revisando. Y todas las modificaciones que yo le estoy haciendo están almacenadas en la memoria temporal. O lo que es lo mismo, en la salida estándar de la terminal. Entonces esto me permite poder hacer un montón de pruebas en donde si yo me equivoco, no pasa nada con mis datos. Porque mis datos originales no se han modificado. Y siempre, 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 los datos originales no se modifican. Todas las modificaciones que ustedes vayan a hacer se guardan en un archivo nuevo. Nunca se guardan en el archivo original. Porque si se equivocan, ya dañaron sus archivos originales y recuperarlos puede ser hasta imposible si es que no tienen un guardado de emergencia.
Hasta aquí, ¿dudas? Porque esta parte es totalmente nueva y muy probablemente las vayan a tener. Estoy tratando de irme lo más explícito posible, pero entiendo que esto es codificación y para muchos es la primera vez que lo usan. Sí, está bien. ¿Dudas, preguntas o lo quieren ver al final? José Luis dice que todo bien. Yo tengo un manual de Linux completo desde inicio hasta el final donde explico todo esto, pero está en proceso de registro y hasta que no esté ese registro no se va a publicar. En el momento que se publique, les aviso. Y ahí se las explico de manera detallada, para qué sirve cada cosa, cómo se ejecuta, etcétera, etcétera, etcétera. Es una especie de manual. Pero pues aprovechando que me tienen aquí, si tienen dudas, pregunten. Bien. Les decía que... Entonces todo esto, perdón, todo esto entonces no se está guardando en el archivo temporal. ¿Cómo lo puedo ya, supongamos que ya lo tengo? Para allá iba. Y ahora sí quiero que quede en otro, ¿no? Ahora sí quiero guardarlo, sí, para allá iba. Pero quise hacer esta pausa ok, porque ok. si tenían duda. Bien, esto es el... Voy a borrar acá. Listo. Si yo ejecutara esto, se va a guardar en el temporal. Pero hay un símbolo, que es el mayor que significa asígnalo a. Aquí le estoy diciendo que el resultado de esta salida estándar ahora me lo asigne a... ¿A dónde? A un archivo. El archivo puede existir o no. Ejemplo, el archivo ahorita no existe, le voy a poner lista.tsv. Le estoy diciendo, me vas a hacer esta operación y el resultado de esta operación, de esta salida estándar, me la vas a guardar a un archivo que se llama lista.tsv. Si el archivo no existe, se crea. Si el archivo ya existe, se sobrescribe. Entonces, para que tengan cuidado, no vayan a guardar la operación con el nombre de un archivo que ya exista, porque lo van a perder. Guárdenlo con un nombre nuevo. Si yo ejecuto esto, no voy a ver nada en la terminal. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que esta salida estándar ahora me la redirija a un archivo. Y por lo tanto, no voy a ver nada en la terminal. Pero si hago un ls, ahora tengo dos archivos. Mi original y el que acabo de crear. Y este archivo lo puedo abrir igual. Cat. Lista. Y ahí está el contenido. Ahora sí, guardado en un archivo individual. Y así es como se guarda. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo una lista de archivos en donde me interesa sacar cierta información y anexarla, y luego sacar otra información y anexarla, y así sucesivamente, ir sacando información y anexándola a un archivo? Si yo utilizo esta instrucción, me va a sobreescribir el contenido, pero si yo le pongo mayor que, esto significa redirígeme la salida a este archivo, pero al final. Entonces, en lugar de sobreescribir con ese doble mayor que, lo anexa. Por ejemplo, yo que voy a hacer una barbaridad, ustedes si quieren háganlo, si no, no. Voy a utilizar una instrucción que se llama echo. Esta rara vez la van a utilizar ustedes, pero yo sí lo uso mucho. Echo significa lo que se entiende. Hazme un eco. Todo lo que esté en entrecomillado, la salida estándar me lo va a retornar como una salida estándar, por la redundancia. Entonces para eso sirve echo. Tiene su utilidad en programación. Para lo que estamos haciendo ahorita no. Entonces te lo digo si quieren hacerlo o no. Pero voy a hacer un echo. Lo voy a poner. Esta es una línea de prueba. Y voy a cerrar ese echo. Y voy a borrar esto de aquí. Nada más para que lo vean cómo funciona echo. Si yo ejecuto esto mismo de aquí, el echo, me lo imprime la salida estándar porque me está haciendo un eco. O sea, me lo está regresando. Ahora, si yo hago un eco así y le dijera que me lo pasara a lista.tsv y lo ejecuto, y ahora abro el archivo cat lista, verán que se ha borrado toda la información que contenía.
porque se sobreescribió. Ahora, lo voy a dejar como estaba. Voy a volver a guardar mi información en lista. Ahí está. Y ahora el eco, en lugar de ponerle solamente un mayor que, le voy a poner 2. Y ahora le estoy diciendo que esta salida estándar me la va a agregar a lista, pero al final, o sea, la va a agregar ahora. Si ejecuto esto y abro ahora cat lista, tengo abajo mi línea de prueba. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si yo hago esto? Cat sample list tsv. ¿Qué creen que suceda? ¿Los leo o los escucho? ¿Abrir los dos archivos? Abre los dos archivos y los va a abrir al mismo tiempo y en el orden que yo se lo estoy indicando. Primero me abriría sample y luego lista. Si yo ejecuto esto, verán mi sample list y mi lista. ¿Para qué sirve abrir dos archivos juntos o de golpe? ¿Qué pasa si yo le digo cat sample list mayor que combinado .tsv? ¿Qué creen que suceda? Se va a generar un solo archivo. Se va a generar un nuevo archivo con la mezcla de los dos. Concatenate no solamente sirve para ver el contenido de un archivo, sino también para juntar archivos. Y de esta manera es muy útil a veces usarlo en archivos de secuenciación, etcétera, 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 en donde a veces tengo mucha información dispersada en varios archivos y lo que quiero es juntarlos todos en uno solo. Entonces le pongo cat, mi lista de archivos y pum, los guardo en uno solo. Y de esa manera puedo ahorrarme mucho tiempo, sobre todo de escritura de código, concatenando cosas. ¿Qué pasa si yo le pongo cat asterisco.tsv? ¿Qué creen que hará esto? Si no lo intuyen, asterisco significa cualquier carácter. Si yo ejecuto esto, me abre mis dos archivos. ¿Por qué? Porque si hago un ls, la terminación de los dos archivos que tengo es .tsv. Y aquí le estoy diciendo, ábreme todos los archivos que tengan cualquier nombre, pero que terminen con .tsv. Y esto se utiliza muchísimo en el análisis de datos porque a veces requiero que se ejecuten una instrucción a todos mis archivos y es tedioso estarlo haciendo uno por uno. Sobre todo si tuvieran muchísimos, es muy tedioso estarlo haciendo uno por uno. Estos pequeños atajitos ahorran horas de trabajo porque a veces le digo, me vas a hacer tal instrucción a todos los archivos que terminen en, y le pones asterisco.fastaq. Ejecutas y así todos los archivos que terminen en fastaq se hará. ¿Como qué cosa? Esto no lo conocen, pero hay un archivo que se llama fastaqc que lo vamos a utilizar. Y si le pusiera así, .fastaq, le estaría diciendo todos los archivos que sean fastaq, procesalos. Y en lugar de que yo esté metiendo cada línea, cada archivo, para que me lo procese, con esta simple instrucción me procesaría todos. Con esta de aquí. Entonces, llévenselo. Hay otras cosas y más avanzadas, pero no lo haremos hoy. Ahora les voy a compartir otra liga con archivos de secuenciación, que es lo que vamos a utilizar en la siguiente clase para ya empezar con los análisis de KIME. Entonces, permítanme, se los copio y se los pego en el chat. En lo que se copia y esto, ¿alguna duda?
Cuando tú pusiste FastQC y luego pusiste FastQ, FastQC es alguna... Es un programa que en breve vamos a utilizar. No es un comando. Ok. Es un programa que en breve vamos a usar. Listo. En el chat les puse la liga. Esta de aquí. Copéenla, por favor. Y vamos a descargarla. Pero vamos a darle un orden. A mí me gusta, esto ya es una cuestión personal, o sea, dependerá de cada uno, crear mis carpetas lo más descriptivas posibles. Y aparte de hacerlas descriptivas, les pongo un número. Por ejemplo, 1. Limpieza, 2. Preprocesamiento, 3. Alineamiento, 4. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué yo lo hago así? Hay muchas maneras de trabajarlo, esto no es necesario. Yo lo hago así porque de repente voy a regresar a esos archivos 6 meses después y lo más seguro es que no se acuerden qué hicieron primero, qué hicieron después, qué hicieron al último. Entonces, si las numeran, será más fácil cuando regresen tiempo después saber qué hicieron primero, qué después, etc. Entonces a mí me gusta hacerlo de esa manera. Cada uno tiene su manera de trabajar. Si ustedes quieren ponerles otro nombre, adelante. Pero a mí me gusta hacerlo eso. ¿Por qué se los menciono? Porque vamos a hacer mkdir una carpeta que se va a llamar 1.data. Ejecutan. ¿Se acuerdan para qué era mkdir? Para crear carpetas. Para crear carpetas. Entonces estoy creando una carpeta que se llama 1.data. Si doy un ls, verán que ahora tengo una carpeta que se llama data. Esta de aquí, sample metadata, es mi data que voy a estar utilizando. Entonces lo vamos a copiar de aquí para acá y vamos a descargar los archivos que les acabo de pasar. ¿Cómo copio? En Linux es bastante simple. cp copy. Si lo quiero mover, el equivalente a cortar y pegar, mv move. Las dos funcionan igual. Primero se pone la ruta del archivo que quiero copiar, seguida de la ubicación a donde la quiero copiar. En este caso, como yo ya estoy dentro de la carpeta, no tengo que escribir la ruta absoluta. ¿Cuál sería la ruta absoluta? mnt c users Marco Aurelio documentos bioinformática sample metadata. Como ya estoy ubicado dentro de la carpeta, solamente tengo que escribir el nombre del archivo, sample metadata. ¿A dónde lo quiero copiar? A la carpeta data. Entonces le pongo 1.data. Move mv, que me mueva el archivo sample metadata a la carpeta data. También me permite cambiarle el nombre si yo así lo quisiera. O sea, le puedo poner metadata.tsv. Y de esta manera lo que haría Ubuntu sería copiar este archivo que se llama sample metadata, pero a la hora de pegarlo se va a llamar metadata.tsv. Si yo no le pongo esto, si solamente le digo a qué escritorio lo quiero guardar, se conservará el nombre. También es útil por si quiero renombrar archivos, pero eso se lo dejo a su imaginación. Linux, una vez que aprendan ustedes a utilizarlo, se darán cuenta de que todo lo que imaginen puede hacerse. Hay maneras de hacerlo, hay que tener un poquito de experiencia y maña, pero casi todo. Aquí su límite será su imaginación. Entonces, si ejecutamos esta instrucción y no me apareció ningún error, nada, si hago un ls, ya no está mi archivo sample metadata, porque lo acabo de mover. Ahora debe de estar dentro de la carpeta data. ¿Cómo lo puedo corroborar? Lo puedo hacer de muchas maneras. Puedo escribir cd 1 metadata y después que me haga un ls, o lo puedo hacer directo. Lístame ls el contenido de la carpeta data. Si yo ejecuto esto, me dice que el list, el contenido de la carpeta data, es sample metadata.
y no me he movido de mi carpeta inicial. También el ls funciona con rutas absolutas o con rutas relativas. Bien, para fines prácticos de esta clase, pues nos vamos a meter dentro de la carpeta metadata. Es más cómodo de trabajarlo. ¿Cómo lo hacemos? Con cd 1.data. Como ya estamos dentro de la carpeta bioinformática, que contiene a su vez la carpeta data, con solo escribirla ya puedo acceder a ella. Si estuviera en otra ruta, etcétera, entonces tendría que escribir todo el nombre. Ejecuto esto y ahora me dice que estoy en bioinformática data. Aquí estoy. Muy bien, vamos a descargar los archivos. wget, otra vez. Copio la liga y la pego. Y ahora le estoy diciendo, me vas a descargar de internet este archivo. Si yo ejecuto, ahí está descargándose. En lo que se les descarga a ustedes también, dudas, preguntas, están a tiempo. Si lo descargara así como wget, la ruta, y luego le pongo el pipe y le pongo que lo mueva, ¿lo hace? O sea, lo descarga y luego lo mueve dentro de 1.data. No, porque Python lo que hace es aplicarle una instrucción a la instrucción anterior. Lo que tú quieres hacer es concatenar dos instrucciones, que no es lo mismo. Pareciera lo mismo, pero no lo es. ¿Cómo se haría? wget ampersand mb, el nombre del archivo que se llama sequencefasta, sequence.fastaq.gz, y a la ruta 1data, por ejemplo. Este doble ampersand significa sí y solo sí. Le decimos, me vas a descargar este archivo y si solo si se descargó, me lo vas a mover a la carpeta. ¿Por qué se tiene que poner doble ampersand? Porque esto, un solo ampersand, significa y. Pero si yo ejecuto esta instrucción, la terminal lo interpreta que estas dos se están ejecutando al mismo tiempo. Y por lo tanto, cuando quieras mover tu archivo para la terminal, ese archivo no existe. Porque en el momento que se ejecutó, este archivo aún no se descargaba. Y te dice error, el archivo no se encuentra. Y aunque tú entras a la carpeta y el archivo está ahí. Pero si le pongo el doble ampersand, entonces ahora se ejecutará por orden. Primero será la descarga. Y si solo si se hizo la descarga, se ejecuta la siguiente instrucción. Y el pipe es para hacer concatenar instrucciones de otra manera. Linux es muy lógico. Listo, ¿les descargó? ¿Les dio algún problema? Aquí la tenemos, miren. ¿Cuánto pesa? Vamos a ver, ls-lh. 25 megas. Está muy rasurado. Un archivo de este tipo puede pesar 200 megas, 300 megas. Y aquí son 35 muestras. Si se fueran a la publicación original, son como 3 gigas, creo. Una cuestión así. El archivo original es gigantesco. Y aquí está muy rasuradito, muy listo para poderse utilizar. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, pues está bien. Creo. Listo, ya estamos descargando nuestros datos. Este archivo de aquí es un archivo de FASTQ. ¿Qué es eso de los archivos FASTQ? Bueno, les platico un poquito qué significa todo esto. Este es el nombre, esta es la extensión, y .gz significa que está compreso. Los archivos de secuenciación pesan muchísimo, entonces se comprimen, pero no se comprimen con zip, se comprimen con gz, con gzip, que es una extensión libre de uso libre. ¿Se acuerdan de la filosofía de GNU y el software libre y gratuito? Bien, pues este protocolo de compresión
Es un protocolo libre y gratuito. Por eso casi todos los archivos de secuenciación los van a encontrar con esta extensión, GZ. Y no vale la pena descomprimirlos porque lo único que van a hacer es aumentar el tamaño que ocupan en su computadora. Entonces siempre déjenlo así. Regresando al tema. Los archivos FASTA-Q, como su nombre los dice, es un FASTA Quality. Es un archivo FASTA pero con calidades. ¿Y qué es eso de un archivo FASTA con calidades? ¿Quiénes han trabajado con archivos FASTA? Creo que la mayoría, ¿verdad? Si se acuerdan, se los voy a escribir en el chat. Los archivos FASTA empiezan con un símbolo mayor que, con un nombre, seguido de un espacio, de un enter y una secuencia. Este es un archivo FASTA tradicional. Los archivos FASTA-Q contienen, aparte de esta secuencia, cuál es la probabilidad, o más bien, cuál fue la calidad del llamado de la base. Ahorita lo verán y quedará un poco más claro. Voy a hacer una limpieza aquí y un ls. Este archivito de aquí está escrito en texto plano. Es un bloc de notas, al igual que este. Salvo que para verlo hay que abrirlo con precaución. Si yo utilizo cat y abro este archivo así de golpe, puede que mi computadora se pasme. Porque si el archivo está muy grande, lo va a tratar de abrir de golpe. Cat abre así de golpe y trancazo toda la información de un archivo. Entonces eso puede hacer que su computadora o colapse o se congele, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo abriríamos entonces? Con una instrucción que se llama more. Y more me va a ir mostrando parte por parte del archivo. El detalle está en que este archivo está compreso. Si yo le digo more sequence, me va a dar esto de aquí. Porque el archivo está compreso, entonces no lo puede leer de manera eficiente. Los programadores saben de estas cosas y voy a limpiar la pizarra. Agregaron una instrucción que se llama zcat. Zcat sirve para abrir archivos de texto plano que estén compresos, como este caso. Entonces, zcat sequence. Si yo lo ejecuto así, me va a abrir todo de golpe. Y el problema sigue estando ahí. Entonces, si agrego el ampersand y le pongo more, me lo va a abrir, sí, pero le va a aplicar un more arriba. Entonces, si ahora yo ejecuto esto, ya me muestra la información del archivo. Ya no es un código ininteligible, ya es información. ¿Y qué información tengo aquí? Los FASTA-Q contienen esto de aquí, que es un cabezal, donde se indica, dependerá de la tecnología que utilicen, es lo que dirá aquí. No es lo mismo Illumina, a VGI, a IonTorrent, etc. Cada una de esas tecnologías dice algo. Pero literalmente o básicamente, así a grandes rasgos, esto es el identificador único de cada secuencia, seguido de información adicional que puede ser la celda, el número del chip, el número del equipo, el identificador para esa posición, etc. Seguido de un número, que puede ser 0-1, 0/1, /1, /2, /0, etc. Esto, 0/1, me está diciendo que este archivo es single end. ¿Saben qué es un single end y un paired end? Se los escribo acá. Single end y paired end. ¿Quién ha trabajado con estos datos y sabe qué es uno y qué es otro? Un single end nada más hacen, por ejemplo, un forward, bueno, un solo forward y paired end hacen del forward y reverse, ¿no? Ajá. El single end es simplemente una secuencia leída en una sola dirección. El single. Y el paired es el forward y el reverse. Y por lo tanto son dos archivos de secuenciación. Cuando se hace por pareado, por cada muestra te mandan dos archivos. El R1 o el R y el R2.
o el F1 y el R1 o a como se les ocurra ponerle. Pero generalmente se ha quedado como tradición ponerles R1 y R2. Jorge dice, ¿viene con el forward y el reverse o solo el forward? ¿No? Sí, a eso se refiere. Cuando son single, pues es solamente un archivo. Para 16S, casi siempre los archivos de secuenciación que les van a mandar son single end. Casi siempre. Alguna que otra tecnología utiliza dos, pero casi siempre single end. Para secuenciaciones, por ejemplo, de genoma completo, es pair end. Ahí sí, necesitamos los dos. O para transcriptomas, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que nos dice esto. Casi nunca lo van a revisar ustedes, no tiene sentido. Y ahorita lo estoy aprovechando para que entiendan de dónde viene esto. Luego, aquí hay un enter, una línea. Y esto de aquí es la secuencia en nucleótidos. Si se dan cuenta, hay unas letras que no coinciden. N, por ejemplo. N fue, o quiere decir que el equipo no fue posible de dictaminar qué secuencia es esta de aquí. O qué base, más bien. ¿Qué base es en esa posición? Por eso le pone una N. Que serían como las missing o las no secuenciadas. No pudo el equipo hacerlo. Esta es la secuencia FASTA, tal cual. Luego este más es un separador. Y lo que viene aquí es la codificación, el código, de cuál es la calidad de este dato. Y es un código muy chistoso. ¿De dónde viene esto? Voy a abrir aquí un navegador. ¿Han escuchado hablar del ASCII? No. Esto es código ASCII. Es utilizado en la computación y algunas otras cosas. Cada letra, cada código tiene un número, que es el código ASCII. Y ese número es universal. O sea, para el código ASCII, espacio es 32. El símbolo de admiración es 33, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué tiene que ver con la primavera? Bueno, los que codificaron esto dijeron, pues vamos a asignarles un valor. Si se dan cuenta, los primeros caracteres de control ASCII no tienen nada que ver con el teclado, con el número, con las letras y caracteres que nosotros utilizamos. Son más como que cuestiones de iconos, etcétera, etcétera. Y a partir de el código 32, más bien 33, porque 32 es espacio, 33 empieza a ser carácter. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunos documentos donde van a ver esta frasecita. Y KIME es uno de esos, que te pregunta, ¿tus archivos son FRET33 o FRET64? Y uno dice, ¿pero qué demonio? ¿Qué es eso? Es esto de aquí, es ASCII. Nos está preguntando si la codificación de la calidad de mis archivos empiezan en 33 o si empiezan en el 64. Es lo que me pregunta. 33 o 64. Todos los archivos de secuenciación nuevos son FRET33. Lo que antes era pirosecuenciación y ese tipo de tecnología eran FRET64. Empezaban a contar la calidad a partir de aquí. Ahora no, en FRET33. ¿Cómo funciona? Si se dan cuenta, aquí nos dice que la primera base corresponde a una I. Si me voy a mi código ASCII, la I tiene un valor de 73. A 73 réstenle 33. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es eso? 40. ¿Ese número qué? La codificación de la calidad de los FASTA-Q. Permítame que les abra algo aquí. Ahí está. Va del 0 al
40 y algo, una cosa por así, o 30 y... 30 y cacho. Entonces esto me está diciendo cuál es el score de calidad, cuál es el Q-score o el quality score de esta base. Y ahí podrían ir ustedes calculándolo a mano, ¿no? Si para este es 40, que sigue es 40, 40, 40, luego la letra E, si me voy al código ASCII, la letra E es 69, entonces 69 le tengo que restar de donde empieza a contar mi código, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, cosita por cosita, para ver cuál es la calidad. Entre más baja sea ese número, menos calidad tiene. Entre más alta, mejor calidad tiene. Y es lo que significa esto, por eso es que vemos un montón de letras. Y aquí tenemos arroba. Y así, se van letra por letra, por letra, por letra. Y ahí es donde les dirá qué calidad tiene, etcétera, etcétera, etcétera. A ojo, pues no terminaríamos nunca. Hay que utilizar un programa para revisar nuestra calidad. Entonces, antes de avanzar a lo que sigue, ¿queda claro? ¿Qué significa esto y por qué? ¿Qué es este código todo raro que está dentro de este archivo? Los FASTQ. Sí, queda claro. Muy bien, entonces el more, cuando nosotros escribimos more y dan enter, van avanzando hacia adelante. Si utilizo, bueno, aquí solamente me permite enter. ¿Cómo me salgo de aquí? Presionando la tecla Q. Presiono la tecla Q y listo, ya se liberó otra vez la terminal, ya está el pipe presionando. Q es el equivalente a quit. Entonces cuando utilicen more, va a secuestrar la terminal hasta que yo escriba la letra Q y se sale. Entonces bien. Bueno, eso es verlo con la vista. Y si quisiera calcular cosita por cosita cuánto equivale a qué cosa. Pero pues lo puedo hacer como programas y vamos para allá. Voy a limpiar aquí. Como estamos utilizando Linux y lo acabamos de recién instalar, lo más seguro es que no esté actualizado. Primero vamos a actualizar nuestro sistema operativo y después instalar el programa, porque si lo queremos hacer al revés, es probable que no nos deje instalar FastQ, porque no está actualizado, no encuentra los repositorios. Ahorita vemos qué es eso de los repositorios. ¿Cómo actualizo mi sistema? Escribo sudo apt update. ¿Se acuerdan para qué era sudo? Para darle permiso Para el superusuario. Así es, como voy a actualizar, y actualizar representa hacer una modificación al sistema operativo, tengo que hacerlo como un superuser. apt. apt es el repositorio de aptitude. ¿Qué es eso del repositorio? Ubuntu se conecta al internet y hay unos servidores en donde está almacenada toda la paquetería que utiliza el sistema operativo. Esos son los repositorios. Y esos repositorios están llenos de programas, llenos de muchos programas y muchas cosas. Y al mismo tiempo a esos repositorios se sube información para actualizar el sistema operativo. Entonces aquí le estamos diciendo que aptitude se actualice, update. Entonces si ejecutamos esto, nos pide la contraseña obviamente, la agregamos. Y va a empezar a conectarse con el internet y actualizar todos los posibles paquetes que no estén actualizados. Me va a dar una lista, me dice, ya revisé lo que yo tengo en la computadora contra el repositorio y tengo paquetes que actualizar. Con sudo apt update es para actualizar esos links, o que revise más bien, en la computadora con el repositorio. Ya que hicimos el update, sigue el sudo apt upgrade. Con esto reviso qué es lo que está desactualizado, con esto lo actualizo. Entonces ejecuto y me dice, voy a instalar estos paquetes, ¿estás de acuerdo? O sea, do you want continue? ¿Quieres continuar? ¿Estás de acuerdo? Yes or not, ¿sí o no? Le pongo sí y le doy enter. Y va a empezar a descargar y actualizar solo.
A ver, me quedé en sudo apt update y luego me pone, este, 32 paquetes pueden ser descargados, Ujú. pero ahí que le doy enter otra vez o... No, ya que pusiste sudo apt update, ahora Ah, sigue sudo apt upgrade. ok, ok. Eso por separado, pero casi siempre se estila hacerlo así. Voy a borrar acá. Sudo apt update ampersand sudo apt upgrade. Y todavía para ahorrarme la flojera de escribirle sí o no, menos y. Esto es exactamente lo mismo que escribimos en la parte anterior, salvo que le estoy diciendo, primero me vas a actualizar, vas a buscar que repositorios no están actualizados. Sí, solo sí, después de que hayas hecho esa instrucción, los vas a actualizar. Y el menos y significa yes to all, sí a todo. Entonces si yo ejecutara esto, automáticamente me va a revisar la paquetería y si hubiera, me los instala. Pero como le acabo de dar actualizar, me dice que ceros, o sea que hay cero, que no había paquetes que actualizar porque pues ya se actualizaron. Digo, Linux hay muchas maneras de hacer lo mismo, ¿eh? Una sola cosa se puede hacer de muchas formas. Listo, nadie tuvo problemas en esto para descargar FastQC. Y casi siempre cuando vayan a instalar un programa, primero hagan el update, luego el upgrade y luego actualicen. Nos va a pasar un truquillo. Esto yo lo aprendí tarde, pero es muy útil. Por ejemplo, necesito un programa y más o menos me acuerdo cómo se llama. Pero voy a ocupo un programa que se llama que se llama Boti, por ejemplo. Que nos hayan trabajado con alineamiento de secuencias conocen a Boti. El Botai o como le quieran pronunciar. Pero no me acuerdo exactamente cómo se escribe para instalarlo. Le puedo poner search Boti. El search lo que va a hacer es buscar en los repositorios si existe un programa que se llame Boti o similar o que dependa de ese programa. Si yo ejecuto esto, bueno, es que si no le pongo apt search, pues no funciona, porque si no, ¿cómo vas a ver? Ok, apt search, que me busque en los repositorios de aptitude si existe un programa que se llama Boti. Ejecuto y me muestra esta lista. Todos estos programas que me aparecen aquí, de alguna u otra forma están relacionados con Boti, ya sea porque lo utilizan dentro de su paquetería o porque directamente son Boti. Entonces, si más o menos me acuerdo cómo se llama el programa, lo puedo buscar así y me va a aparecer una lista y de repente aquí ya lo buscas y dices, ah, ok, mira, aquí hay un programa que se llama Botai. Y si se acuerdan de las instrucciones que les di, que les digo que el límite está en su imaginación, le puedo decir apt search boti grep menos i para que me busque sin importar si son mayúsculas o minúsculas boti. Y lo que hace de la lista es todavía resumirme más y solamente mostrarme aquellos que dicen boti. Hay muchas maneras de hacer lo mismo. Ese es un pequeño truquito que les comparto, lo aprendí ya tarde, pero es muy útil. Muy bien, vamos a instalar FastaQC. ¿Cómo se instala un programa? En Ubuntu es la cosa más sencilla del mundo instalar un programa cuando está en el repositorio. No hay un sistema operativo que sea más fácil de instalar un programa que aquí. Escribimos sudo porque vamos a instalar un programa y por lo tanto vamos a modificar el sistema operativo. Apt para que lo busque en el repositorio de aptitude. Install para que lo instale. Y el nombre del programa, FastaQC, porque así se llama. Tal cual, es todo lo que necesita Ubuntu para instalarse. Ejecutamos y me dice, tu programa requiere de todos estos paquetes adicionales. ¿Estás de acuerdo que lo quieres instalar? Sí. Y eso es todo.
No tenemos que andar que me falta tal cosa, que no tengo esto, que tengo que descargar el instalador, que ya no me abre, que no... No, no, no. Directamente desde la terminal. Sudo apt install. Y eso es todo. Me dicen cuando se les instale porque a veces dura un poquito. Esto que estamos haciendo ahorita se llama el análisis de la calidad de los datos. Es el preprocesamiento. Es donde vemos cuál es su calidad, qué tal están, si mi librería sirve o no. A veces da coraje de que mandas a secuenciar, te tardan 6 meses en contestarte, te mandan la información, luego mandas tú tus datos, se tardan otros 6 meses en secuenciarlo, te llega después de un año de que empezaste, tienes 20 librerías, haces el análisis de calidad y solamente te sirven 5. Y dices, me quiero volver chango, pero hay que hacerlo, hay que revisar la calidad y lo que no se puede utilizar, no se utiliza. Nunca vayan a... los bioinformáticos tenemos una frase que se comparte de generación en generación, que dice, si tú analizas basura, vas a obtener basura. No importa qué tan bueno sea tu flujo de trabajo, qué tan quisquilloso seas en cada uno de los pasos, si tus datos son malos cuando entran, los resultados serán malos cuando salen. Entonces siempre, siempre, siempre hay que hacer el primer paso, que es rectificar que la calidad de las secuencias que vamos a utilizar sea buena. Si no lo es, si no es buena, no se utilizan. Si están más o menos decentes, se limpian. Si aún limpiando la calidad no mejora, no se usan. A quienes ya se les haya instalado pueden escribir en el chat. En lo que se les descarga a todos, les iba a decir otra cosa, ya se me olvidó. Ah, sí, ya. Para cuestiones de metagenómica, hay muchos artículos que recomiendan que cuando se van a analizar en KIME o programas similares, no se limpien. Que nada más hay que revisar que la calidad de la librería sea buena y que posteriormente ya se metan al programa y que el programa hará su limpieza interna. Si están trabajando con transcriptómica, con genómica, con ensamble de genomas, con secuencias de otro tipo, forzosamente hay que limpiarlas. Y se limpia con un programa que se llama FASTI. Así. Y con ese programa les ayudará a eliminar secuencias malas, posiciones incorrectas, etcétera, etcétera, y les dará una mejor vista, o más bien les optimizará su flujo de trabajo. Sobre todo hay que limpiar de adaptadores. No sé si hayan leído un poquito cómo funcionan estas tecnologías, esta tecnología de secuenciación. Pero lo que es Illumina, lo que hace es cortar en muchos pedacitos a las secuencias, en muchos pedacitos. Y al inicio y al final de esa secuencia utilizan adaptadores, como si fuera una PCR convencional. Entonces esos adaptadores se anclan a la secuencia, que a su vez esa secuencia se va a anclar al chip de secuenciación, y cuando ya se hace la lectura, se libera la secuencia, pero como la computadora, más bien la TAC polimerasa, no sabe qué es un adaptador y qué es la secuencia real, las secuencias que vienen en el archivo contienen tanto adaptadores como la secuencia biológica junta. Entonces este tipo de programas como FASTQ lo que hacen también es eliminar esos adaptadores, porque son adaptadores conocidos. Entonces FASTQ tiene una lista, tiene un archivo ahí, en donde tiene toda una lista de todos los adaptadores conocidos, y cuando ustedes lo limpian, automáticamente busca qué adaptadores de esa lista hay y los elimina. Y entonces ya tienen sus secuencias limpias de adaptadores, ya son secuencias reales. Para metagenómica, sobre todo 16S,
no recomiendan, sobre todo para Caim, no recomiendan hacer esa limpieza. Porque esa limpieza la hará Caim, tal cual. Entonces, nada más para que se lleven eso. Listo, yo creo que ya a todos les ha de haber terminado. Voy a limpiar la pizarra. Voy a hacer un ls para que vean sus datos. ¿Y cómo se utiliza FastQC? Muy sencillo. Como ya lo instalé, le digo FastQC. O sea, llamo al programa y luego al archivo al que le voy a aplicar sequence.fastaqc. Le estoy diciendo, ¿me vas a aplicar FastQC? A mis secuencias, quiero ver su calidad. Ejecuto. Y análisis completo. Voy a esperar unos segunditos en lo que lo hacen sus computadoras. No debería de tardar tanto, es un archivo muy pequeño. Cuando ya termine, ¿qué cosa esperamos ver? Esta instrucción ha generado un archivo con la información de la calidad de su secuencia. Pero como es un archivo que hay que verlo de manera visual, no lo puedo hacer en la terminal. Aquí sí hay que abrirlo. Entonces, ¿en dónde está este archivo? En Bioinformática Data. Entonces me voy acá. Bioinformática. En mi carpeta Data. Y aquí más grande, tengo ahora un archivo en HTML que se llama sequence-fastaqc. Si ustedes abren esto, es un resumen de la calidad de las secuencias. ¿Qué me dice esta información? Estadística básica, como el nombre del archivo, qué tipo de secuenciación es, qué tecnología utilizaron. Casi todas, VGI, Illumina y Ion Torrent, han escogido Sanger Illumina 1.9. Todas se leen igual. Luego, total de secuencias, son poquitas, 302.000, son muy poquitas realmente. Total de bases, 45 megabases. Secuencias marcadas como de mala calidad, dice que ninguna, o sea, como de pure quality, como inutilizables, dice que ninguna. La longitud promedio de las secuencias es 152 pares base. Y el porcentaje del contenido de GIC, 51. Luego, esto de aquí es lo importante. Esto de aquí es sumamente importante. Aquí ya nos ayuda de manera visual a poder identificar que está bueno, que está regular, que está malo. De Q0 a 20 es malo. De 20 a 28 es regular. De 28 a 40 es excelente. ¿Se acuerdan cuánto nos había salido hace rato cuando hicimos la cuenta? 73 menos 33, que era el código ASCII, nos decía que era 40. O sea que esa base que nosotros revisamos estaba en la máxima calidad posible. 40. Así de entrada ya nos está diciendo. ¿Estos datos ustedes los utilizarían o no? Bueno, obviamente sí, ¿no? Porque si no, no los estaríamos viendo. Pero, ¿por qué los utilizarían ustedes? Porque sí, ¿por qué no? Porque tiene una alta calidad. Tiene buena calidad. La mayoría de ellos al final cayó un poquito, pero esto es totalmente normal en nuestros datos. Aquí te dan ejemplos en la página de FastQC, esta es la página de FastQC, en donde hay ejemplos de reporte. Voy a ponerle uno de mala calidad para que ustedes lo vean. Esto es un reporte de mala calidad. Ojo, mala calidad, no utilizable, ¿eh? Esto es de mala calidad, pero se puede utilizar. ¿Por qué? Si ustedes ven, voy a regresar a nuestro reporte. Dice, posición de las bases. De la 1 hasta la 100 y algo, está en muy buena calidad. Y lo último ya está muy malo. Esto yo lo podría cortar hasta aquí. Y mi calidad es buena, es rescatable. Si tuviera de aquí a acá o y medio o la mayoría en lo rojo,
ahí sí ya sería una secuencia inutilizable, porque no hay casi nada bueno. Luego tenemos esto de aquí, que son las medianas. Si la mediana ya está cayendo en lo rojo, esa posición en particular ya es inutilizable. A partir de la secuencia de la posición número 130 aproximadamente, en adelante ya es inutilizable. Porque este valor de aquí está cayendo en lo malo. Ahora voy a buscar en internet algo inutilizable. Para que vean la diferencia. Pensé que era una imagen, no es la imagen. Déjenme la primera que vi entonces. Esto de aquí. Esto de aquí es inutilizable. Bueno, cabrón. Estas secuencias no se pueden utilizar. Es muy mala. ¿Ven? Hay muy poquitas pares base que están dentro de lo que es rescatable. Y el resto, no. Eso no se puede utilizar. Es un poquito como de apreciación. Pero pues llega un momento en donde ustedes se van a dar cuenta con la experiencia que se puede utilizar y que no. Por ejemplo, esto está muy bien, esto está muy bien, necesito una limpieza nada más. Esto es inutilizable. Esto está bien, esto es inutilizable. Esto es inutilizable también. Etcétera, etcétera. Voy a regresar a mi archivo. Si esto fueran datos no de metagenómica, sino de secuenciación de transcriptómica o genoma completo, tendría que darle un paso de limpieza. Aquí, como lo vamos a utilizar directamente en KIME, y KIME se encarga de eso, no lo vamos a limpiar. Luego tenemos esta imagen de aquí. ¿Qué es esta imagen? Es literalmente una fotografía del chip de secuenciación. Lo azul, que no tiene ningún otro color más que azul puro, significa que el tile, que el azulejito, la celda, está bien, no ha sufrido daños. Estos colores acá, del rojo hacia otra tonalidad, el rojo es que está dañada esa celda, y los demás colores significan que algo sucedió en la secuenciación. ¿Qué puede haber sido eso? Puede haber sido que cuando se descongeló el material no se descongeló bien, que su chip está un poco dañado, que no lo limpiaron adecuadamente, tal vez le dejaron pelusas y por eso es que estas zonas aparecen aquí con pelucita, que cuando ustedes aplicaron la muestra hayan quedado burbujas, o simple y llanamente el DNA que utilizaron no era de buena calidad, y también aparecerá esto. O lo contrario, que su DNA sea de muy buena calidad pero que utilizaron mucho, también puede darles esto. O que su DNA sea de buena calidad pero utilizaron poco. Hay muchas maneras de cómo les puede dar esto. Es la información que les está dando. Y vamos a ver el ejemplo que nos muestra FastaQ para que vean cómo se vería Good Illumina. Esta sería una celda en perfecta y óptimas condiciones. No es muy común de ver, la verdad, porque siempre algo pasa, algo se va por ahí. Pero mientras no la vean totalmente dañada, está bien. Hay unas que se ven rojas totalmente y esos son datos inutilizables. Luego aquí les va a dar un poquito de información. La calidad, el porcentaje como el promedio. Y el promedio, el pico anda como en 30 y algo, o sea que tiene muy buena calidad. Y eso también me está diciendo que es de muy buena calidad. Luego, por contenido de secuencias. Y aquí ya nos pone el porcentaje y en posiciones, etc. Esto rara vez funciona. El contenido de GICs, cuál es la distribución teórica y cuál es la distribución verdadera. Esto raramente va a coincidir. Entonces no se aflijan si aquí viene marcado como incorrecto. Porcentajes de Ns, nos dice que sí, que hay algunas Ns en algunas posiciones.
la distribución promedio de la lectura. Casi todos los picos están en 152 BP, de hecho aquí está el pico máximo. Niveles de duplicados. Nosotros esperamos que haya duplicados porque estamos trabajando con metagenómica. Y las secuencias sobre representadas. ¿Qué pueden ser esta sobre representación? Pueden ser desde los marcadores que estamos utilizando hasta secuencias con sentido biológico. Si estuviéramos trabajando transcriptómica, los cloroplastos y las mitocondrias tienen mucha sobre representación. Entonces tampoco se aflijan cuando esto lo vean con una X diciendo que se pasa en sobre representación. Y luego el contenido de adaptadores. Aquí ya nos está diciendo que está limpio de adaptadores, que no los contiene. Entonces aquí de limpieza de adaptadores no la necesita, porque está limpia. Y con eso terminaríamos la clase de hoy, con la limpieza, con el chequeo de calidad. Y ya mañana trabajaremos con Docker y KIME. Y ya instalaremos KIME para empezar con los primeros pasos. Tenemos todavía como 20 minutos, si quieren destinarlos a preguntas. ¿Qué les está pareciendo? ¿Se les está haciendo complicado? ¿Voy bien? ¿Me están entendiendo? Porque luego a veces me explico medio enredado. No, bastante bien, de hecho, comparado con otros cursos, la primera vez que le entiendo bien a todo este proceso. Entonces, muy bien. Qué bueno. Los demás también me gustaría escuchar su... Efectivamente, es muy explícito, la verdad, está siendo muy ameno el curso. Le agradezco, yo que soy nuevo, pues no conocía nada de esto y hasta ahorita pues va paso a paso. Gracias. Nada. A los que no han participado, adelante, quiero escuchar. Estamos a tiempo de si hay algo que no les está gustando, poderlo cambiar para que no, cuando vayamos ya casi terminando, me digan, es que no le entendía tal cosa. No, está muy bien, estás explicando bastante bien, solo que yo me retrasé un poco en esta parte de cambiar de directorio, pero yo creo que viendo de nuevo en el enlace que vas a enviar, entonces yo creo que es posible hacer porque ha sido paso por paso y es entendible, ¿no? Una pregunta, por favor, Adelante. para... en esa base de datos que nos mostraste, el largo de la secuenciación es como 140. ¿Así? A partir de cuánto es, digamos, aceptable una buena secuenciación. Yo tengo algunos datos de secuenciación con 77. ¿Eso quiere decir que es mal? No, eso es muy Porque variable. Eso es muy variable y depende de la tecnología que estás utilizando y el fragmento. Illumina puede ir desde 45 pares base en adelante. Lo más común son 75. 75, después 150, después hacia adelante. Hasta 600 creo que es el máximo que puede tener. El tamaño no te indica si es una buena secuenciación o una mala secuenciación. Más bien depende de las regiones que estás utilizando. Casi siempre Illumina utiliza dos. Creo que es la B4 y la B6 o la B4 y la B5 o algo por el estilo. Lo pueden rectificar ustedes si así lo desean. Y pues eso obviamente hará que la secuencia crezca un poquito más. Si aquí fuera PyRent, que se usa para alguna metagenómica, serían de 300 y cachito. Pero 140, 150 está muy bien. Por eso que les decía en la primera sesión, el 16S rara vez les va a servir para hacer una asignación a género. Rarísima vez. Porque como ustedes pueden ver, el tamaño de estas secuencias es muy chiquito, 152, muy pequeñito. Entonces querer llegar hasta género y especie con un fragmento tan pequeño es muy complicado. Entonces 16S le sirve para hacer un screening inicial, para ver qué tienen en su muestra y en algunos casos llegar un poquito a órdenes taxonómicos superiores a orden, en algunos casos. Entonces no se aflijan si mi secuenciación tiene 50, tiene 70, no se aflijan, está bien. cuanto más larga es la secuencia, ¿quiere decir que es más profunda?
No, la profundidad se basa en cuántas veces se secuencia una posición. Esa es la profundidad. Cuando ustedes envían a secuenciar les preguntan, ¿cuánto quieres? ¿5x, 10x, 20x, 25x? ¿Qué significa eso? La profundidad de cuántas veces se va a secuenciar la misma posición. Por ejemplo, si les dicen, yo quiero 10x, quiere decir que una sección de tu genoma, o el 16S en este caso, se va a secuenciar 20 veces por lo menos. Digo, 10 veces, perdón. Si la pida 10x, se va a hacer al menos 10 veces. Eso es la profundidad. Entre más profundidad pida, es más factible que yo encuentre secuencias que están por ahí un poco abandonadas. Hay organismos de muy baja representación, de muy, muy, muy bajita, que a veces son importantes y a veces no, depende que esté analizando. Entonces, si yo quiero detectar todas esas secuencias de muy, muy baja o muy poquita presencia, tengo que hacer una secuenciación muy profunda. Entre más X le pueda dar, mejor. En transcriptómica, eso es un verdadero problema, porque estamos limitados por el dinero. Entonces, muchas veces cuando mandamos a secuenciar, decimos, quiero la secuenciación que me salga más económica, y te dicen, bueno, pues si quieres te hago 5X. Lo que pasa cuando trabajas con transcriptómica con 5X es que los genes sobre representados se llevan casi toda la totalidad de la secuenciación, y aquellas de bajo conteo casi ni aparecen. Por eso para transcriptómica se pide que sea muy profundo. Para 16S tal vez no valga la pena tanta una profundidad así de 40X, pero ya ahí más o menos les va dando un acercamiento. Eso es la profundidad. La longitud de la secuencia, pues lo único que te va a permitir es llegar más lejos en cuanto a la identificación taxonómica. O sea, obviamente entre más pequeño es el fragmento voy a llegar menos lejos, a lo mejor nada más llego a fila. Si está un poquito más larga, a lo mejor llego a clase. Si está más larga, a lo mejor llego a orden o incluso hasta género tal vez. Eso es lo que te va a ayudar la longitud de la secuencia. Y también depende, obviamente, del fragmento que estés utilizando, ¿no? No es lo mismo utilizar uno ultra conservado a uno que más o menos tenga diversidad. Yo quiero preguntarte algo, Marco. Adelante. Fíjate que, bueno, es que estos datos de la maestría que se hicieron con el torrent me generaron archivos .bam. ¿Esos qué son? Son también otro tipo de archivos de secuenciación. IonTorrent, su salida principal son archivos BAM. Son FASTAs alineados. Es lo que es. O sea, no genera FASTQ. De manera nativa no, pero se pueden generar. Porque los BAM también contienen calidad. Ah, ok. Pero son archivos FASTA no sé alineados. No sé si pudieras agregar a lo mejor a lo que nos vas a enseñar también a checar estos. Y si Sí, quieres les puedo compartir. Eso lo añadiremos. Creo que al final del programa aparecen algunas clases especiales. Ah, ok. Esas las dedicaremos a todos esos problemas de que digan, no, es que mis datos son muy particulares, son de esta manera. Los atendemos ahí. Sí, si quieres les puedo compartir a todos uno de los archivos. El más chico pesa 49 megas y ya podemos al final del curso, ¿no? Si hay tiempo para ver cómo se trabajan estos porque están raros. Por cosas como esa es que Illumina y VGI les ganó mercado a Ion. Ion en su afán de querer hacer una plataforma cerrada únicamente para ellos y su equipo, muchos datos los condenaron a que el que los tiene que analizar tiene que ser experto en informática, si no, no se puede. Y pues la gente dijo, ¿no sabes qué? No. Y se fueron con otro tipo de tecnología. Pero se puede, los BAM se pueden pasar a FASTA y ya luego analizarlos. Ok. Pues bueno chicos, si no hay preguntas, ahorita es cuando, si no, terminamos por hoy y ya mañana vamos con Docker e instalación de KIME.
Bien, creo que ya no hay nada. Pues bien, nos vemos mañana entonces. Mañana ya es el horario normal, de 10 a 12 de la mañana. Bueno, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. En horario normal. Hoy tuve que atender una reunión, entonces no pude estar a la hora, pero mañana horario normal. Eso es todo, nos vemos, que tengan bonita tarde. Aprovechen los que vayan a comer. Muchas gracias. Igualmente, Marta, hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego.